Ok, doy el inicio, Alejandro. Sí. Sí, sí. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer y honor para la Fundación Craveri dar inicio a esta webinar Valor del Ultrastaging en el cáncer de endometrio, organizada por la Universidad de Buenos Aires para la carrera de Ginecología Oncológica, con la participación del Hospital de Agudos Dr. Carlos Bocalandro, el Hospital Oncológico Madame Curie y el Hospital Rojo. Agradecemos El Hospital de Clínicas sobremanera, también. y obviamente, claro, muchas gracias, doctor, al Hospital de Clínicas. Agradecemos sobremanera al profesor adjunto, doctor Alejandro Soderini, al comité académico, a la doctora De Pietri, a la doctora Lili Díaz y a cada uno de los discutidores de este importante evento. Le damos ahora la palabra al profesor adjunto, doctor Alejandro Soderini. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ante todo, muchas gracias a la Fundación Craveri. Le damos la bienvenida a todos los participantes, a la doctora De Pietri y muy especialmente a la doctora Lili Díaz por aceptar participar de este webinar. Les cuento que la dinámica va a ser la siguiente. Va a comenzar dando una introducción la doctora De Pietri y a continuación seguirá la profesora Lili Díaz, que es la jefa de departamento de anatomía patológica del Hospital de Clínicas. Al finalizar ella, le daré la palabra a los discutidores, quienes tendrán un máximo de 3 minutos para hacer comentarios al respecto de la presentación, y luego por el chat los que participen levantarán las preguntas e iremos seleccionando las más pertinentes para aclarar los puntos más importantes de este webinar. Damos comienzo. Doctora De Pietri, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar acerca del valor del ultrastaging en cáncer de endometrio. Un tema muy novedoso que creo que les va a brindar mucho. Bien, vamos a arrancar un poco con la historia sobre la estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Allá por el año 1950 el cáncer de endometrio eran 2 estadios, dentro y fuera del útero. Ya hacia los 60 fueron 4 estadios y este es el switch que nos interesa principalmente a los cirujanos ginecológicos en 1988, donde se pasa a la estadificación quirúrgica de esta patología. Esto se lo debemos al doctor Kressman, que en el año 87 estudia 621 pacientes con cirugía completa, o sea, con anexo histerectomía y estudio ganglionar, supuestos estadios 1, y encuentra que 22% de estos pacientes tenían enfermedad extrauterina. Esto nos lleva a esta hermosa tabla que hasta el día de hoy nos acompaña, donde vemos todos los factores pronósticos que ya bien conocemos, como la invasión vasculolinfática, la invasión en el espesor miometrial, el grado histológico y la localización del tumor. Perdón, doctora De Pietri, creo que está puesta la presentación de la doctora Díaz y no está corriendo su presentación en este momento. Estoy compartiendo pantalla. Está la de la doctora De Pietri, ¿eh? Sí. Historia si leen Historia del ganglio centinela, sí, es un slide sí. blanco. Bien, quizás los colores son muy similares. Bien, acerca más específicamente del ganglio centinela, toda esta historia, aunque muchos creen que inició en Estados Unidos o en Europa, arrancó con Ramón Cabana, un cirujano general paraguayo que estudió el cáncer de pene en 1977, describiendo la técnica inicial del ganglio centinela. Luego fue desarrollada y mejorada por Morton en los 90 y formando ya el gold standard en cáncer de mama, Giuliano siguió evolucionando la técnica. Ahora sí, lo que nos compete este día. Ganglio centinela en cáncer de endometrio. El primero en describir la técnica, digamos, que el ganglio centinela se pudiera hacer en cáncer de endometrio fue Burke, en el 96. Y estas fotos que vemos acá abajo son fotos originales de su trabajo, donde él inyectaba en sus laparotomías, pues operaba de vía abierta en ese momento, inyectaba aquí en el fundus uterino el colorante y veíamos la diseminación linfática hacia los ganglios. Estos eran pacientes de alto riesgo los que operó. Bueno, ya más adelante, en el 2008, Mariani y colaboradores
con este estudio prospectivo, propone que se podría evitar realizar linfadenectomía en pacientes de tumores de bajo riesgo. O sea, estamos hablando de cirugía en menos. Sobre bajo riesgo, gracias a los factores de Crispman del 87, hablábamos de tumores de menos de 2 centímetros, menos de 50 de infiltración, histología benigna endometrioide bien diferenciada, o sea, adenocarcinomas, y tumores de bajo grado de diferenciación histológica. Pero por el otro lado, Aburrustum, que venía en Nueva York, en el Memorial, estudiando desde el 2003 el tema del ganglio centinela, propone el estudio del ganglio centinela en tumores también bien diferenciados, grado 1, y ¿qué íbamos a hacer con esos tumores? Inyectaban en el cuello, inyectaban en el fundus. Hoy día inyectan exclusivamente de forma cervical. Entonces vemos cómo esta cuestión de cirugía en medio, de estadificación ganglionar selectiva, iba cambiando alrededor del mundo. Hasta que en el 2014 se incorporan las guías del NCCN, esto igual es una slide de la guía actual del 2020, pero ya en el 2014 incorporan el estudio del ganglio centinela en pacientes seleccionados, target, donde se mapeaba el ganglio centinela y se lo mandaba a ultrastaging. Por supuesto, con criterios quirúrgicos, cualquier ganglio sospechoso también debe ser removido. Y si el ganglio centinela no mapea de un lado, hay que realizar la linfadenectomía de ese lado. Muy bien, ultrastaging, que para los cirujanos que nos gusta cortar todo, es el análisis del patólogo bien minucioso de la pieza operatoria. Y por suerte tenemos a la doctora Lili Díaz, que nos va a aclarar mucho sobre este tema, que es novedoso para muchos de los oyentes. Muchas gracias. Doctora Lili Díaz, a continuación, por favor, le damos comienzo a su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. Lamento los problemas técnicos. Y bueno, vamos adelante nuevamente con este tema tan controvertido dentro de la ginecología oncológica, que es la técnica de ganglio centinela y el valor del ultrastaging en el cáncer de endometrio. Bueno, el estadio en cáncer de endometrio, al igual que en otras localizaciones, es el principal factor pronóstico. Se sabe que en general las pacientes con carcinoma de endometrio y bajo grado con estadios iniciales tienen muy buena sobrevida. Sin embargo, algunas de ellas evolucionan mal, con recurrencias y muerte por enfermedad. Aproximadamente 10 a 15% de las pacientes en estadio 1, con excelentes sobrevidas de 80 a 90% a los 5 años, sin embargo, tienen metástasis ganglionares. Las metástasis ganglionares son un factor pronóstico independiente sumamente importante en general en cualquier localización. ¿Cuáles son los ganglios a tener en cuenta dentro del carcinoma de endometrio? Bueno, los ganglios pelvianos, que son los que sitúan a la paciente en un estadio 13-1, y los ganglios lumboaórticos, que la sitúan en un estadio 13-2. Y las linfadenectomías, a su vez, pueden ser tradicionales, con técnica de ganglio centinela, y adicionando ultrastaging. ¿Por qué es un tema tan controvertido esto de las linfadenectomías amplias en el carcinoma de endometrio? Bueno, porque algunos trabajos han demostrado que las linfadenectomías extensas no mejoran la sobrevida y la desaconsejan. Esta postura tiene el riesgo de que se puede subestadificar a un grupo de pacientes. Es por eso que entre ambas posturas de tener una conducta expectante y hacer linfadenectomías amplias, surge la técnica de ganglio centinela, que en manos experimentadas brinda una excelente opción intermedia. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una tasa de detección de un 60-80%, detectando el ganglio centinela en forma bilateral, que es lo ideal, hasta en un 80% de los casos. Si a eso se le suma el ultrastaging, al ganglio centinela se detectan hasta un 40% de metástasis con una sensibilidad de 95%, un valor predictivo negativo de 99% y falsos negativos, y esto es muy importante, sobre todo, de 5%. Una cosa a considerar es el tamaño de las metástasis, que también es algo sumamente importante. En endometrio, para establecer el tamaño de las metástasis,
se siguen los protocolos establecidos para mama por la AJCC en el año 2003. Es así que cuando hablamos de macrometástasis son aquellas mayores de 2 milímetros, cuando hablamos de micrometástasis son las que tienen entre 0,2 milímetros y 2 milímetros o más de 200 células, y células tumorales aisladas, que son aquellas que tienen menos de 0,2 milímetros o menos de 200 células. Si tomamos en cuenta micrometástasis y células tumorales aisladas, estamos hablando de lo que se denomina metástasis de bajo volumen tumoral. El ultrastaging reestadifica 39% de las pacientes con rangos que van de un 10% a un 60%. Y en el cuadrito aquí al lado tenemos una revisión de varias series, entre ellas la de Kim, que es la más voluminosa, con 508 pacientes, pero estas series suman en total 990 pacientes y aquí vemos que hay un 39% de detección de metástasis por ultrastaging. Y las metástasis que detecta el ultrastaging son, la mayoría y en partes iguales, micrometástasis o células tumorales aisladas. Hay que tener en cuenta que cuando las células tumorales aisladas se detectan por citoqueratina, no modifican el estadio, pero deben ser informadas, porque según algunos autores, como Yabushita, serían predictores de recurrencia. Ahora bien, ¿qué sabemos con respecto a esto del tamaño de las metástasis? Se ha visto que cuando el ganglio centinela es positivo, con macrometástasis, el riesgo de metástasis en no centinela es del 35% y correlaciona no solo con el tamaño de la misma, sino con el aspecto, es decir, la fibrosis que acompaña a la metástasis o reacción desmoplásica y principalmente la infiltración de la cápsula o del tejido adiposo periganglionar. Sin embargo, se desconoce el riesgo de metástasis en ganglios no centinela cuando la metástasis es de bajo volumen tumoral y, por supuesto, también el manejo posterior de estas pacientes no está claro. Por otro lado, se considera que en 10% de los casos los ganglios paraórticos pueden ser positivos con pelvianos negativos. Y una situación muy curiosa y muy poco frecuente, que según algunas series entre el 0 y el 2%, es lo que se denomina el ganglio centinela paraórtico aislado, que es muy infrecuente y es el que se detecta en ausencia de mapeo de la región pelviana. Aquí tenemos una pieza de histerectomía por cáncer de endometrio. Fíjense que se ha inyectado el colorante azul a nivel cervical. Ahora bien, ¿qué sabemos del ultrastaging, que es el tema que principalmente nos convoca? Ultrastaging es el estudio extensivo de un ganglio linfático remitido para evaluación con el objeto de detectar metástasis. ¿Y qué es el estudio extensivo? Consiste en cortar el ganglio en forma seriada a distintos niveles y colorearlos con técnica de rutina de hematoxina de eosina, adicionando inmunistoquímica, que en general es una técnica de citoqueratina. Por supuesto que el panel puede ser mucho más amplio, por ejemplo, en casos dudosos donde no estamos seguros de que esa célula pertenezca al tumor, pueden emplearse otras técnicas, como por ejemplo, para células mesoteliales que pueden estar incluidas en el ganglio, técnica de calretinina, para tratar de arrimar si puede ser de origen ginecológico, PAX8 o citoqueratina 7. Tenemos también marcadores para diferenciar los histiocitos, que a veces se confunden con células epiteliales. Y aquí tienen en las microfotografías un extendido citológico con colgajos de células epiteliales atípicas. Aquí tenemos una macrometástasis y aquí tenemos una pieza de histerectomía, anexohisterectomía por cáncer de endometrio con el colorante azul a nivel cervical. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos por el momento? Bueno, que el proceso del ultrastaging varía ampliamente en las distintas instituciones. Por ejemplo, el ganglio, ¿cómo lo cortamos? ¿En forma longitudinal o en forma transversal? Aquí tienen en la foto superior un pequeño ganglio cortado en forma longitudinal, que tiene bastante sustitución adiposa. Debajo tenemos un ganglio cortado en forma transversal, como si fueran rodajas de pan. Entonces, ese es parte del proceso que todavía no está bien aclarado. Cortamos cada 2 o cada 3 milímetros. ¿Cuántos niveles hacemos de cada ganglio? ¿Qué distancia hay entre los distintos intervalos? ¿Cuántos cortes de cada nivel? Lo concreto es que no hay guías claras para el estudio de ganglio centinela y ultrastaging en patología ginecológica. Un poco para que lo entiendan, vamos a ver algunos esquemas. Este, por ejemplo, está basado en el trabajo de Kim, que como ya dije es una de las series más voluminosas,
donde ellos extirpan el ganglio centinela, pero también extirpan los no centinelas sospechosos. A ambos les hacen una técnica de rutina con hematoxilina de eosina y por supuesto que si el ganglio es positivo, el proceso se detiene. Pero si el ganglio no centinela es negativo, no se sigue estudiando, y si el ganglio centinela es negativo, se pasa al ultrastaging. Ellos seccionan el ganglio en forma longitudinal, cada 2 milímetros, y de cada bloque, o sea, cada taco de parafina que tienen, hacen una hematoxilina, un actínico de citoqueratina y un control negativo, y luego el intervalo es de 50 micrones y vuelven a hacer nuevamente una hematoxilina y una citoqueratina. Y fíjense aquí, han detectado una micrometástasis. En este trabajo estudiaron 508 carcinomas de endometrio, la mayoría, 81% eran endometroides, grado 1, grado 2 y grado 3. Extirparon, como dijimos antes, ganglios centinelas y no centinelas sospechosos, con un total de 1.613 ganglios centinelas. 64 de ellos fueron positivos, lo cual hace un 12,6% de toda la serie. 35 lo detectaron con hematoxilina y en 23 pacientes, lo que suma un 4,5% por ultrastaging. 4 eran micrometástasis y 19 eran células aisladas. Y encontraron un 1,2% de metástasis en ganglios no centinelas. Los autores concluyen entonces que las metástasis correlacionaron con el grado, la infiltración miometral y el compromiso vascular, sobre todo el compromiso vascular extenso que tiene que ser de más de 3 vasos. Y 23 pacientes, como dijimos antes, el ultrastaging detectó en un 4,5% más de pacientes la presencia de metástasis de bajo volumen. Los autores desaconsejan el ultrastaging en carcinomas donde no haya infiltración miometral. Y aquí tienen la microfotografía, la hematoxilina y una técnica de citoqueratina que detecta células aisladas. El grupo de Landy Anderson, en un trabajo más reciente, compara dos métodos de ultrastaging, uno muy intensivo, donde, por supuesto, en cualquiera de los dos métodos, cuando el ganglio centinela es positivo, se detiene el proceso, pero en el método A, que es mucho más intenso, de cada bloque de parafina hicieron 5 hematoxilina eosinas y 10 cortes en blanco, y van cortando hasta ver si detectan la metástasis. En el mismo trabajo dicen que este método es impracticable, que se les inundó el servicio, entonces probaron un método más sencillo, donde cortan el ganglio cada 2 milímetros, también en forma longitudinal, pero hacen solamente una hematoxilina y 2 cortes en blanco. Ellos estudiaron 172 pacientes con ganglio centinela, lo cual da 529 ganglios. Tuvieron 33 pacientes que encontraron metástasis, lo cual es un 18,5%, o sea, un poco más que la serie de Kim, en 49 ganglios. 19 eran macrometástasis, 24 eran micrometástasis y 8 fueron células aisladas. Lo importante es que ambos métodos, el más intensivo y el más simple, no mostraron diferencias significativas respecto al número de ganglios detectados. Sin embargo, el ultrastaging aumentó de un 10,6% a un 15,2% el número de pacientes con ganglios involucrados, es decir, un porcentaje similar a la serie más voluminosa de Kim. Y las metástasis correlacionaron con altos grados histológicos y mayor tamaño tumoral. En 6 pacientes con centinelas negativos tuvieron metástasis en no centinela cuando los tamaños tumorales rondaban los 7 centímetros. Así que mucho cuidado también con los tumores muy voluminosos. Y aquí tenemos entonces también una hematoxilina de eosina y una citoqueratina detectando células aisladas. Ahora bien, y esto nos compete tanto a ginecólogos como a patólogos. ¿Congelamos o no congelamos el ganglio centinela y hacemos o no hacemos ultrastaging en el acto intraoperatorio? Aquí hay una serie muy importante de Ballester, donde estudiaron 125 pacientes, a 111 se le detectó el ganglio centinela, en 87 se hizo estudio intraoperatorio, detectando 273 ganglios centinelas, lo que nos hace aproximadamente 2 o 3 ganglios por paciente. Ellos estudiaron 110 con biopsia intraoperatoria y 163 con citología intraoperatoria. Y aquí una aclaración. Cuando ustedes llaman al patólogo a hacer una biopsia intraoperatoria,
lo primero que hace es mirar la pieza, o sea, hace un estudio macroscópico. Y luego puede hacer un corte por congelación o una citología intraoperatoria. Ya veremos cuáles son las ventajas y desventajas de ambos métodos. El estudio intraoperatorio, que es lo importante para ustedes, detectó 9 de 16 ganglios metastásicos, es decir, que hubo 7 falsos negativos. 6 eran micrometástasis y 1 en células aisladas. Y de esas 6 micrometástasis falsos negativas, 5 fueron por citología y 1 por biopsia intraoperatoria. Con lo cual, la biopsia intraoperatoria tuvo una sensibilidad del 56,3%, falsos negativos de 43,7% y obtuvieron un mejor resultado con la biopsia que con la citología, cosa que en general no nos pasa a los patólogos en nuestro medio, pero ya luego les voy a explicar por qué. Ambos métodos, citología y corte, tienen ventajas y desventajas. La citología, por un lado, requiere poco material, emplea menos tiempo porque se apoya el ganglio a manera de una papa sobre el portaobjeto y se colorea rápidamente, detecta macrometástasis, no tiene artefactos de técnica, requiere más tiempo de microscopio porque hay que recorrerlo todo el extendido y no refleja la arquitectura. Y aquí tienen una citología intraoperatoria con los colgajos flotando de células neoplásicas. El corte requiere más material y eso es un problema cuando el ganglio es muy chiquitito porque lo podemos perder en el acto intraoperatorio. Emplea más tiempo porque hasta que el tejido se congela y logramos un buen corte, requerimos bastantes más minutos. Puede tener artefactos de técnica y en esta época es muy importante, puede contaminar los aparatos. Tiene menor tiempo de microscopio porque el corte es pequeñito y uno mira en el microscopio e inmediatamente detecta lo que quiere ver y refleja la arquitectura. Ahora bien, ¿qué pasa con el corte por congelación para lograr un buen elemento microscópico? Lo ideal al ganglio linfático es cortarlo con un criostato. ¿Por qué? Porque el ganglio linfático es un órgano que tiene muy poco estroma y es casi todo célula pura, entonces se deshace fácilmente. Los criostatos, que son estos aparatos, que son como pequeñas heladeras, lo tienen solo algunos hospitales y casi no existen en la práctica privada. Así que los patólogos tenemos que manejarnos en general con este aparato arcaico, que es el micrótomo de congelación, que requiere un tubo de nitrógeno líquido y que tiene mucho artefacto de técnica. Es por eso que la mayoría de nosotros hacemos macroscopía y citología. Y bueno, si hace falta, podemos también hacer un corte histológico. Tenemos con ambos métodos falsos negativos y falsos positivos. ¿Cuál puede ser la causa de falsos negativos? Bueno, errores de muestreo, porque haya escasas células, como vemos aquí en este ganglio, muy poquitas células, que las células estén en un borde del extendido y no sean detectado, o que tengan una citología muy inocente, como suele haber en los carcinomas de bajo grado. Y los falsos positivos pueden ser por células que en realidad no sean epiteliales, como los histocitos o las células endoteliales, células mesoteliales que simulen ser del tumor, y una cosa muy importante son las inclusiones glandulares, que no son tan infrecuentes en los ganglios abdominales. Y son glándulas que quedan retenidas durante la embriogénesis dentro del ganglio y que son del sistema mulleriano. Quedan atrapadas ahí y son elementos, digamos, biológicamente benignos, pero que arquitecturalmente pueden confundir con metástasis ganglionares. Entonces, si ustedes llaman a un patólogo a biopsia intraoperatoria, tienen que saber que la sensibilidad y el valor predictivo negativo del estudio es moderado. ¿Por qué? Porque falla en detectar bajo volumen tumoral, aunque en realidad el propósito de la biopsia intraoperatoria es detectar macrometástasis y no micrometástasis. El ultra staging mejora la detección, pero olvídense, en forma intraoperatoria demanda mucho tiempo, es costoso y la inmunohistoquímica es muy dificultosa, requiere condiciones de restricción muy importantes para tener buenos resultados. Lo mismo pasa con la PCR y otros estudios moleculares, tienen similares dificultades. Y el ultra staging detecta metástasis en 11% de carcinomas de bajo riesgo y en 15% de los de riesgo intermedio. Entonces, si el ganglio lo estudiamos en forma diferida,
¿Qué es lo que el patólogo tiene que tener en cuenta para sospechar metástasis ganglionales? Tumores voluminosos, como dijimos antes, que tengan más de 4, 5, 6 o 7 centímetros. Tener en cuenta los tipos histológicos agresivos, los altos grados FIGO, que haya una profundidad de infiltración miometral significativa, que haya embolias neoplásicas en más de 3 vasos, también el compromiso cervical. Y en los últimos tiempos ha tomado mucha relevancia y debe figurar en todos los informes de anatomía patológica el patrón de infiltración miometral porque son predictores de metástasis ganglionales. Hace varios años que se conocen el patrón infiltrativo, el patrón Cushing, que es como el que ven aquí en la foto, el tipo adenomiosis light, el adenoma maligno, y se ha descrito en los últimos tiempos el patrón MELF, que quiere decir glándulas elongadas, microquísticas y fragmentadas. Bueno, ¿y qué es el patrón MELF? Este patrón, descrito hace pocos años, es un patrón donde las células neoplásicas pierden sus características epiteliales y adoptan propiedades mesenquimáticas. Tienen la capacidad de invadir el estroma en fragmentos de células sueltas, pierden adhesión celular, adoptan una morfología fibrolástica, es decir, se hacen elongaditas, y luego migran porque tienen activación del gen Carras, y esto lo logran porque reducen o pierden la E-caderina, que es una molécula de adhesión, que es lo que permite que las células se mantengan unidas. A su vez, estas células fabrican enzimas que destruyen la membrana basal y la matriz extracelular. Y esto lo logran gracias a un fenómeno que se denomina IMT o transición epitelio-mesenquimal. Y aquí ven en la microfotografía cómo estas células que están preservadas dentro de la glándula siguen teniendo E-caderina, que se manifiesta como patrón de membrana, fíjense que rodea la célula. Sin embargo, cuando pierde la E-caderina, la célula, invade el estroma y ya no se ve más esta marcación de membrana citoplasmática. ¿Por qué es tan importante describir este patrón? Porque hasta en un 48% de los casos acompaña a los carcinomas de bajo grado, que son los que tendrían más indicación de ganglio centinela y ultrastaging, siendo estos los endometroides y los mucinosos. Y cuando tenemos un patrón MELF, hasta en un 63% de los casos hay embolias neoplásicas en más de 3 vasos, lo que conlleva a un mayor riesgo de metástasis ganglionales. Ahora bien, ¿qué pasa con el ganglio centinela y el ultrastaging en los carcinomas de alto grado? ¿Tendría alguna utilidad? Bueno, miren, acá hay 2 trabajitos bastante recientes, este del año 2016, donde estudian 136 pacientes con diagnóstico de carcinosarcoma, a las cuales les aplican ganglio centinela y linfadenectomía convencional. Comparan las recurrencias y la sobrevida libre de enfermedad, que como ustedes pueden ver en el cuadro son similares. Entonces, los autores concluyen que la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con carcinosarcoma y técnica de ganglio centinela en conjunto con terapia adyuvante es similar a las de pacientes con carcinosarcoma y linfadenectomías tradicionales. Otro trabajo más reciente del año 2019 compara ambas técnicas en pacientes con carcinomas serosos y carcinoma de células claras y ve la sobrevida. Y ve que la sobrevida global con ambas técnicas es similar. Pero observaron una disminución en la sobrevida libre de enfermedad a los 3 años en pacientes con ganglio centinela. Los autores atribuyen esta diferencia no a una técnica o la otra, sino que los pacientes con ganglio centinela tuvieron un seguimiento mucho más exhaustivo que los pacientes con ganglios no centinela, es decir, tuvieron alguna alteración en el protocolo que emplearon. Entonces, ¿qué es lo que debe figurar en un informe de anatomía patológica cuando ustedes hacen ganglio centinela con o sin ultrastaging? El tipo de metástasis, si es macro, micrometástasis o son células aisladas. El o los ganglios involucrados sobre el total de los ganglios remitidos. Si el diagnóstico se hizo con cortes adicionales de hematoxilina y citoqueratina, ¿con cuántos de estos cortes debe figurar? Si se hizo solamente con hematoxilina o solamente con citoqueratina,
En el caso de las células aisladas, si hay varios grupos, el patólogo debe calcular el área aproximada que abarcan las células aisladas con respecto al ganglio en milímetros y debe reportarlo. Y siempre tener en cuenta que cuando las células aisladas se ven solo con citoqueratina, no modifican el estadio, pero deben informarse y se aconseja con una nota aclaratoria diciendo que el significado clínico de este hallazgo es incierto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por hacer? Desde el punto de vista de la ginecología oncológica, se requiere un consenso sobre los pasos mandatorios, opcionales y garantizados del mapeo del ganglio centinela en cáncer de endometrio que armonicen con la técnica quirúrgica, el entrenamiento apropiado y sobre todo la evaluación constante del desempeño óptimo quirúrgico del cirujano, por sí mismo y por sus pares. Desde el punto de vista de la patología, crear protocolos racionales para el estudio de ganglio centinela y ultrastaging, tanto con hematoxilina, con inmunitoquímica o con otras técnicas moleculares, pero siempre que éstas garanticen uniformidad en los grupos de trabajo y permitan resultados reproducibles. Y ante pacientes con metástasis de bajo volumen tumoral, hay que tener en cuenta que es prioridad establecer conductas adecuadas en base a la falta de evidencia del impacto en el compromiso biológico de estas pacientes. Y por último, y es muy importante, ginecólogos, oncólogos, patólogos y radioterapéuticas deberían crear equipos de trabajo generando nuevos conocimientos que les brinden a las pacientes opciones de tratamiento. Bueno, gracias por haberme escuchado, por esta segunda oportunidad. Les dejo de regalito esta clase en compensación y bueno, ojalá que comencemos a ver la luz, no solo en ultrastaging y cáncer de endometrio, sino también en todo lo que está pasando. Un placer haber estado con ustedes. Seguimos, si no, con la doctora Garrido, Rosa Garrido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero felicitar a la doctora Lili Díaz. La charla fue realmente muy completa y muy interesante. Quería nada más preguntarle cuál es la experiencia en el Hospital de Clínicas con las células tumorales aisladas. Nosotros en el Hospital Curie realmente hemos tenido muy pocos casos de esto de las células tumorales aisladas. Quería saber la experiencia de ustedes y otra cosa importante. Quería preguntarte qué opinas vos con el ganglio centinela. ¿Vale la pena congelarlo o no debe congelarse el ganglio centinela en el cáncer de endometrio? Bueno, mira, primero vamos por parte. En el Hospital de Clínicas se hace ganglio centinela en cáncer de endometrio. No tenemos un protocolo de ultrastaging, pero, viste, en forma intuitiva, el patólogo pide citoqueratina cuando hay algo que no lo convence, o, ya te digo, cuando hay piezas que vos decís, esto debe tener metástasis, así que cortamos el ganglio hasta el final, tratando de encontrarlas. Y la realidad es que no hemos tenido muchas células, lo que sí hemos tenido micrometástasis en carcinomas de endometrio. Hemos tenido micro, bueno, y macrometástasis también. Y con respecto a congelar, yo creo que el ginecólogo tiene que tener muy en cuenta las limitaciones de la biopsia intraoperatoria de donde sea, porque hay muchos motivos por los cuales quizás, en general la congelación es mejor en el hospital que en los medios privados, porque en el hospital estamos muy cómodos, tenemos un montón de elementos, en general la cosa es más complicada. Y lo ideal, el centinela es muy importante, la verdad que yo no lo congelaría, trataría de hacerlo siempre en diferido. Esa es mi opinión. Perfecto. Y el último comentario mío... Doctora, seguimos con la doctora Natalia Seff en este momento. Luego retomamos las preguntas. Natalia Seff. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, excelente la charla de la doctora, la verdad que mucho para agregar desde el punto de vista anatomopatológico no tenemos. Sí creo que, hablando de centinela, así como está la patita del patólogo, es muy importante cuando uno empiece a tomar conducta solamente con centinela, asegurarse de una buena tasa de detección, sea con los métodos que utilicen, los métodos disponibles que tengamos cada uno, como para
digamos, aportar realmente los centinelas y tener la propia curva, digamos, de cada uno, ¿no? Si vamos a tomar conducta con los centinelas, desde el punto de vista quirúrgico, como cirujanos tenemos que estar acostumbrados habituados a los distintos métodos de detección y obviamente después el patólogo se encargará del diagnóstico. Como dijo Rosa, nosotros tanto en el ROFO como en CEMIC no tenemos experiencias con ITC. Con respecto a las micrometástasis, sí, como está reportado, el pronóstico es más adverso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Quintayé. Nada, agregando al... Hola. Sí. Nada, agregando a lo que dijo Nati, que nosotros en CEMIC y en la última presentación que hizo Lili Díaz, que dice parte del ginecólogo, oncólogo y del patólogo, lo que es importante, tanto del cirujano me parece, la comunicación con el patólogo, porque nosotros los primeros casos que tuvimos en CEMIC no habían hecho el ultra staging y nosotros sospechamos que sí lo habían hecho. No sé si Nati recordás eso. Bueno, el comentario sí, el resumen es ese. Es importante la comunicación entre los dos y el método que se va a usar principalmente porque el ultra staging va a aumentar esa tasa de detección que por el método de hematoxilina y eosina no lo tenemos. Sí, recordar la baja sensibilidad intraoperatoria que tiene y que el considerar positivo por ultra staging el ganglio centinela te va a llevar tal vez a cambiar la conducta terapéutica. Doctora Cuellar, ¿se encuentra en la sala? Doctora Gabriela Torres. Hola, ¿qué ¿Algún tal? comentario? Buenas tardes. Sí, no, quería hacerle una pregunta a la doctora Lili Díaz acerca de el valor de las células tumorales aisladas en las recidivas, ya que en la mayoría de los trabajos quizás toman sobrevidas similares a ganglios negativos, si tenía algo para aportarnos respecto a eso. Doctora Díaz, la respuesta. No escuché muy bien la pregunta. ¿Me la repetís, Alejandro, vos? O alguien, porque no escuché bien la pregunta. Gabriela Torres, repetila, por favor. El valor de las células tumorales aisladas en la recurrencia. ¿En qué porcentaje? No, eso lo saben mucho más los ginecólogos que los patólogos. Hay un trabajo del doctor Yabushita que dice que tendrían que ver con las recurrencias, pero en realidad eso lo saben mejor ustedes que siguen los pacientes que nosotros los patólogos, que solamente las informamos. Al respecto está publicado, al menos yo, Gabriela, te puedo contestar algo, que en las pacientes que presentaban en el ultra staging positivo y eran ganglio intraoperatorio negativo y no se tomó conducta alguna, recidivaban, e incluso con terapia adyuvante, recurrían más que las que eran negativas todo el tiempo. Ok, gracias. Doctor Martín Crespe, ¿algún comentario? Martín Crespe. Doctor Soderini, la doctora Selva Cuellar está conectada. Perfecto, doctora Cuellar, ¿algún comentario respecto de la presentación? Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero felicitar a la doctora Díaz, la verdad que es muy buena su charla. Y no, bueno, más que nada lo que decía también, remarcar lo que decía la doctora Sef, que bueno, tener en cuenta que hay que tener una buena comunicación con el patólogo, ver bien el tema de ganglio centinela. Realmente nosotros hoy en día todavía lo congelamos, pero bueno, en congelación sé que es muy dificultoso hacer todo lo que es ultra staging. O sea, la realidad es que la citología y la biopsia es lo que más se utiliza. Y bueno, como decía la doctora, tal vez evaluar el hecho de hacer centinela diferido por la pérdida de la muestra, que es siempre lo que uno habla con los patólogos, ¿no? De hacerlo o no hacerlo, pero bueno, nosotros la verdad que nos cambia mucho el tema de, bueno, si hacemos la linfadenectomía en el primer momento o si la diferimos.
muchas veces es más dificultoso para nosotros tener que diferir en un segundo tiempo una linfadenectomía, porque bueno, no siempre contamos con los quirófanos para hacerlo, así que eso también sería como para evaluarlo y ver cómo se puede mejorar en el intraoperatorio la operación de ganglio centinela, ¿no? Muy bien. La doctora Joana Torres, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, muy bien. La doctora Adriana Bermúdez que pidió un comentario. Si la doctora Adriana Bermúdez está conectada. Aquí estoy, Alejandro. Sí, la escuchamos. Para contestarle a Gabriela Torres y acotando lo que, terminando el comentario de Lili. Me parece que el tema fundamental en el ganglio centinela en endometrio y lo que tenemos que decidir es qué rol le vamos a dar a las ITC. Si realmente vamos a considerar que una paciente que solamente en el ultra staging tiene ITC y que todos los otros factores nos hacen considerarla un estadio 1, si solo por presentar ITC la vamos a convertir en un estadio 3. Que según el estudio Portec sabemos que esa paciente necesita quimioterapia y radioterapia y que todavía ni siquiera sabemos bien en qué orden se lo tenemos que hacer. Entonces me parece que lo que todavía no tenemos resuelto es esto. Si son la sola presencia de ITC nos tiene que obligar a convertirlas en estadio 3 y darles un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Todos los trabajos tienen un N bajo. Y en realidad los trabajos de Abu Rustun que presentó Lili hablaron de que en las ITC el riesgo de recurrencia en esas pacientes era del 4.5%. Entonces, estas son pacientes añosas con comorbilidades. Me parece que todavía lo que tenemos que decidir es si ese 4.5 de chances de recidiva en una ITC justifica que a todas esas pacientes les hagamos quimioterapia y radioterapia. Me parece que todavía no tenemos la respuesta y ese es el principal problema de los resultados que en el ultra staging nos puedan dar los patólogos. Gracias. Muy bien. Acá el doctor Alejandro Aragona se encuentra en la sala porque me mandó por WhatsApp una pregunta que es de la práctica cotidiana en relación a todo esto. El doctor Aragona se encuentra presente, si le pueden habilitar el micrófono. Hola Alejandro, acá estoy, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, con respecto al tema del ultra staging en ganglio centinela, tengo muy, al lado de Lili, muy poco o nada en realidad para decir. Vos sabés que soy una persona muy crítica del ganglio centinela en estos lares. En estos lares me refiero a países subdesarrollados y que por momentos perdemos de vista que en realidad el valor del ganglio centinela es disminuir la morbilidad posoperatoria, ¿correcto? Y por eso encontró su lugar, encontró un hueco más que oportuno en lo que es el cáncer de vulva. Ahora, lo que yo me pregunto, lo hemos conversado infinidad de veces, es en manos entrenadas, una linfadenectomía pelviana, ¿qué morbilidad es la que le acarrea a la paciente? Bueno, en 10 años de experiencia no hemos tenido complicaciones por linfadenectomías, ni en cáncer de endometrio, ni en cáncer de cuello, o sea que, digamos, creo que es una mirada crítica, políticamente incorrecta para la charla, pero hay que entender que en estos países, como el nuestro, sobre todo en épocas de pandemia o como sea, digamos, lo importante es conocer el estado ganglionar de la paciente, porque eso es lo que le va a permitir una mejor calidad de vida o no. Si podemos aportar tecnología, si podemos aportar otras cosas, me parece que pasa a un segundo plano. Es una mirada un poco sociocultural la que te voy a aportar, Alejandro. Es una mirada desde el punto de vista de decir qué morbilidad le estamos agregando a la paciente si en manos entrenadas hacemos una linfadenectomía pelviana, incluso lumboaórtica. Vos, ahí está Rosa Garrido, saben muy bien que complicaciones de este tipo no hemos tenido demasiadas, incluso cuando hemos empezado a operar por laparoscopía tampoco las hemos tenido.
O sea que si de conocer el estado ganglionar se trata la historia, si todo esto gira alrededor de conocer cuál es el estado ganglionar pelviano y lumboórtico de la paciente, bueno, estamos en Argentina, señores. Es lo único que les puedo decir, nada más que eso. Gracias, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, doctora Aragona, por su aporte. Doctora Sef, ¿quería contestar algo? Sí, un poco lo escribí ahí. Yo, como mencionó la doctora Lili Díaz en su charla, creo que aparte de disminuir la morbilidad, la técnica de ganglio centinela busca mejorar la detección de aquellos ganglios positivos, y de hecho el ultrastaging demostró esto, ¿sí? En un 15, un 20, un 30% de los casos, dependiendo de la serie, y de esa manera identificar aquellos grupos de pacientes que tal vez le hacíamos una linfadenectomía y evaluábamos los ganglios con la técnica anatomopatológica habitual de hematoxilina y eosina, no hubiéramos identificado aquellos pacientes con ganglios positivos que quizás después nos recurren, yo qué sé, en 4 o 5 meses. Me parece que ese es el valor real del ganglio centinela, es una solución intermedia entre la linfadenectomía que estábamos habituados y mejorar la detección. Lógico que, obviamente, esto requiere una curva de entrenamiento, hay centros donde tenemos más, contamos con los 3 métodos de detección, pero me parece que no me quedaría solamente con el concepto de que es para disminuir la morbilidad. No, seguro, por lo que ustedes, los dos lo han dicho, ¿no? Que el punto está en la detección ganglionar como punto importante para tomar conducta terapéutica posterior o no. Pero yo les haría una pregunta a todos los discutidores y a los disertantes también, y un poco con lo que decía el doctor Aragona, entré con eso. ¿Qué pasa con los costos y beneficios? El costo, y cuando me refiero a costo, me refiero a costo económico de realizar todo esta parafernalia que hacemos, y el beneficio que obtenemos en este tipo de países, ¿no? Porque yo creo que el ultrastaging sí nos está demostrando, por la presentación de la doctora, que estamos diagnosticando más, y eso nos va a cambiar la perspectiva de tener que hacer adyuvancia, sin menospreciar en absoluto los factores uterinos propiamente dicho, que sabemos que son factores independientes y que determinan ya de por sí algún tipo de adyuvancia. ¿Qué piensan todos ustedes al respecto? A ver, empecemos por la doctora Ostrowski, si está, o la doctora Garrido. Doctora Garrido, ¿se encuentra? Acá estoy, sí. Sí, sí. No, mi opinión es que el ganglio centinela mejora la calidad de atención en cáncer de endometrio. Hay numerosas publicaciones que demuestran que mejora los resultados quirúrgicos comparada con la linfadenectomía completa. Mejora en cuanto a tiempo operatorio, la pérdida de sangre, días de internación y número de reinternaciones. Creo que hacia allá vamos. Tiene que ser nuestro norte, es hacer ganglio centinela en Sudamérica, en África, en Asia. Todos tenemos que ir hacia eso porque mejora nuestra calidad de atención en cáncer de endometrio. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Doctor Crespe, usted que se ha ahondado en el tema de los distintos métodos también, ¿algo para aportar? ¿Está en la sala? Doctora Sef, yo en relación a lo que dice la doctora Garrido y el comentario mío, ¿qué podría llegar a decir? ¿Está Crespe? Sí, acá estoy. Bueno, ¿nos podría decir algo al respecto? Sí, lo que estuvimos hablando. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Lili Díaz. Bueno, en parte, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, escuchamos. No, coincido en lo que dijo el doctor Aragona respecto a todo lo que es lo sociocultural, digamos, en esta nueva técnica, y también con lo que dijo la doctora Garrido, en parte que todo esto se ve como muy... Sí, hola.
Bueno, tengo dificultades con el doctor Crespe. Doctora Sef, ustedes que en el Instituto Rofo estaban haciendo la técnica de ganglio centinela con los 3 métodos. Sí, ¿Sí? bueno, obviamente, claramente somos privilegiados de tener los 3 métodos. La verdad es que, porque, sobre todo... digamos que es un medio público, pero que están investigando. Tenemos que aclarar que esto es investigación clínica, ¿sí? Es todo bajo investigación clínica. Pero Sí, ustedes tienen los tenemos, 3 métodos. Tenemos los 3 ¿Tienen métodos. costos? Sí, tenemos costos. Bueno, sabemos que el verde indocianina por ahora, como siempre es bajo protocolo, nos lo provee el laboratorio, pero obviamente que sí, medicina nuclear tiene su costo, el azul patente la verdad es que es muy barato, pero bueno, esto nos permite obviamente tener una curva, mejorar las tasas de detección, tener los 3 métodos hace que mejoremos nuestra curva mucho más rápido. Yo coincido con la doctora Garrido, creo que más allá de los métodos con los que contemos, paradójicamente en CEMIC solamente tenemos el azul patente y allá vamos con el azul patente solamente haciendo nuestra curva. Creo que ese es el camino, y un poco contestando a alguna pregunta del chat, que también mezclaron el tema de la clasificación molecular. Creo que una cosa no invalida la otra, una cosa es el diagnóstico por estadio, una buena diagnóstico de compromiso ganglionar, y por otro lado, bueno, la clasificación molecular, que también viene para mostrarlos que no todos los endometroides G1 son de buen pronóstico, y no sorprendernos que quizás este tipo de tumores, que quizás también tengamos una recaída temprana. Creo que son 2 cosas independientes que, bueno, probablemente la doctora Lili Díaz tenga mucho más para aportar que yo de esto. Exactamente, era la pregunta que le íbamos a hacer a Lili Díaz en este momento, sobre el patrón MELF y el resto de los factores moleculares que piensa que se pueden implementar más rutinariamente, ¿no?, a la práctica cotidiana. Lili. ¿Me escuchan? Bueno, Lili, te escuchamos muy mal. Ale, ¿puedo agregar algo? Sí, doctora Aragona, aprovechando la doctora. Sí. ¿Ahora me escuchan bien o no? ¿Me escuchan? Sí, doctora Díaz. No, porque me agarré el teléfono. A ver si con el teléfono puedo. Bueno, esto del patrón MELF tiene mucho que ver con lo molecular. Se ha visto que estos tumores... Sin duda es un problema de conectividad, doctora Díaz. Doctora Aragona, ¿qué quería agregar? No, digamos, manifestar una situación no es estar en desacuerdo con la otra. Creo que... está el perro ladrando. Creo que buscar el norte no nos aleja de lo que estamos ahora nosotros queriendo hacer en este momento en este país, ¿no? Por ejemplo. Digamos, una cosa es el norte que nosotros queremos y lo que queremos todos, y otra cosa es adaptarnos a la realidad en la que vivimos. Perdón, doctor Aragona, no se pudo escuchar nada. ¿Aragona está ahí? Sí, repito, repito que estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Garrido en cuanto a lo que es el norte, lo que debemos buscar, lo que debemos aspirar, pero este webinar no es una charla de Let's Show, no es algo que pueda vertirse a todos los centros asistenciales por igual. De modo que, digamos, una cosa es el norte, otra cosa es lo que tenemos acá en un porcentaje muy limitado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no quiero ni saber en el resto del país. Entonces, nada, digamos, reforzar que el concepto de que lo que importa es conocer el estado ganglionar de esa paciente. El ultrastaging entiendo que se puede hacer por varias vías, tanto por vía abierta como por vía cerrada, ¿no? Muchas gracias, doctora Aragona. Había una pregunta ahí en el chat
que decía sobre en los supuestos tumores de bajo riesgo uterinos cuando van a ser tratados, si debería o no hacerse el ganglio centinela. Y también hacer la política de ultrastaging. Doctora De Pietri, ¿quiere aclararnos algo al respecto? Doctora De Pietri. Ahí tengo audio de vuelta. Sí. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta, Ale? Sí, que en el chat pusieron una pregunta en relación a los tumores de bajo riesgo de hacer centinela y hacer ultrastaging. ¿Usted qué nos podría contar al respecto? Bueno, justamente, nos conteste lo mismo. Justamente se inició la propuesta del ganglio centinela en tumores que en un primer momento se podría evitar la linfadenectomía completa, en tumores de bajo riesgo. Después ya en el 2018 se empezó a incorporar en las distintas guías internacionales en tumores de intermedio y alto riesgo e inclusive en histologías no endometroides. Esos son los trabajos más recientes. Justamente incluir el ganglio centinela en tumores de más riesgo. Uno de los fundamentos que usan los defensores del ganglio centinela en endometrio es la localización del ganglio centinela en lugares que habitualmente no estaríamos buscando, como el espacio intercabórtico y otras localizaciones que habitualmente no serían lugares de disección tan amplios. Muchas gracias, doctora. La doctora Ostojic quiere hacer un comentario y tiene bloqueado el micrófono. ¿Se lo pueden habilitar, por favor? La doctora Ostojic quiere hacer un comentario. Por favor, si le habilitan el micrófono. ¿Cómo está logueado? Porque con el apellido no lo Marcelo encuentro. Ostojic. Hay dos Marcelas. Sin apellido. A ver, habilítelo por las dudas. Ok. Sí, la doctora Ostojic está ahí, que quería hacer un comentario. Está como Kiris, por favor. ¿Cómo? Está como Kiris, C-H-I-R-I-S. ¿Está doctora Ostojic? Me habilitan, ahí está, recién ahora, mira. Bueno. Estuve toda la charla, la discusión, el micrófono bloqueado. La escuchamos, por eso doctora. Todo lo que usted quiera decir. No, simplemente decir que el ganglio centinela es una herramienta muy importante que no podemos desperdiciar y que de ninguna manera podemos considerarlo como de alto costo y por eso no hacerlo en nuestro país. El ganglio centinela en cáncer de endometrio es una herramienta importante para disminuir la morbilidad, acortar la duración de las cirugías y darnos con una cirugía muy simple, una herramienta como para saber el estado ganglionar, que es el factor pronóstico más importante de los tumores. Así que eso por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que decía la doctora Adriana Bermúdez, que todavía faltan trabajos con mayor casuística para poder saber el valor real de las micrometástasis y de las células tumorales aisladas. Por ahora los trabajos que se han presentado son con bajo número de casos y por ahora yo creo que, si bien no podemos decir que con células tumorales aisladas cambiamos de estadio a la paciente, sí hay que seguir teniéndolo presente dentro de todos los factores de riesgo que tiene la paciente, y tener en cuenta los factores de riesgo uterino, ganglionares y moleculares en cáncer de endometrio. Eso es todo. Muchas gracias. El doctor Gonzalo Devoto, por favor, si le habilita el micrófono, quiere hacer un comentario. Hola. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Quería decir dos cosas, un humilde aporte desde mi lado.
teniendo en cuenta que hay tanta gente con tanta trayectoria académica. Hace un tiempo en el hospital se estuvo hablando de este tema y habíamos encontrado un trabajo de Marie Planté en 2015 que era el primer trabajo que estudiaba el tamaño de las metástasis, es decir, debido a las macro, las micro y las ITC, respecto de su relevancia con el compromiso ganglionar de los ganglios no centinelas. En donde el N, la realidad que no es muy grande, creo que son 45 pacientes, no más. Y la conclusión fue que no era un factor de riesgo relevante, o sea, había menos de un 4% de probabilidad de que haya compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Desde mi humilde opinión, creo que coincidimos todos que el ganglio centinela sí es algo que debemos hacer teniendo en cuenta nuestro entorno y la importancia de conocer el estatus ganglionar de las pacientes. La técnica del ultrastaging habría que evaluar costos, beneficios. Es verdad, como dijo el doctor Aragona, estamos en país en vías de desarrollo, tercer mundo, pobres, como quieran llamarlo. Así que eso es un debate a darse. Y como para cerrar, siempre que hablamos de estas cosas o estas charlas, creo que también por ahí los que estamos formándonos y aprendiendo, tenemos que empezar a pensar también en una nueva taxonomía en lo que respecta a lo que son los carcinomas, no solo ginecológicos. Pasar del orgánico a lo molecular. Han habido muchos descubrimientos en cuanto a lo que son patrones de infiltración de los bajos grados hasta la clasificación molecular. Es evidente que estamos trasladándonos de lo que es la medicina basada en la evidencia y del orgánico a lo genético, lo molecular, para pasar a hacer terapias dirigidas. Dicho esto, creo que estamos un poco lejos, así que, bueno, cierro ahí mi opinión. Gracias doctora Lili Díaz, por el tiempo. Muchas gracias, doctor. Doctora Lili Díaz, al respecto, quisiera contarnos algo o darnos su comentario, su opinión. Lili Díaz, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, la realidad es que con un protocolo de ultrastaging racional, como dijimos antes, no se encarece mucho la cosa. La citoqueratina lo tienen casi todos los servicios de patología, piel, y la realidad es que no encarecería mucho el estudio. Yo desconozco los costos desde el punto de vista quirúrgico de los colorantes, los marcadores, la parte quirúrgica desconozco, pero sí les puedo hablar de los costos de la anatomía patológica y la verdad que me parece algo interesante, sobre todo para hacer a nivel institucional. Yo creo que tenemos que, lo que se puede hacer todavía se puede hacer. Quizás no podamos hacer la PCR, la biología molecular, pero una técnica de marcación podemos hacerlo perfectamente, por más pobre que seamos por ahora. Muchas gracias, doctora. Yo creo que, en mi opinión, tenemos mucho que ver también con las financiadoras y los costos reales, porque y los métodos que vamos a tener a disposición para hacerlo, ¿no? Y hoy por hoy tratar de adaptar lo mejor que tenemos y que sabemos que estamos haciendo bien las cosas de la misma forma. Y creo que el ultrastaging, a lo que estamos haciendo hoy, creo que debería incorporarse, como usted dice, que con los no tan altos costos, pero sí que nos va a permitir, más allá de los factores uterinos, los factores ganglionares, poder tenerlos o poder cambiar los estadios y tal vez ser más incisivos en las terapias adyuvantes que vamos a hacer. Es mi opinión. El doctor Aragona estaba pidiendo el micrófono nuevamente. No sé si quiere hacer algún otro comentario. No, realmente no. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que se volcó en este webinar. Nada más que, digamos, llevar un poco de generalización a lo que es el país en general, ¿no? Un poco de conciencia, coincido con el doctor Diego y la doctora Bermúdez, que
esto apunta hacia lo molecular. Cada vez más, inexorablemente, nos va a encontrar en ese lugar. Pero, bueno, en estos lares y incluso, ¿no? en estas épocas, que no sabemos cuánto tiempo más nos va a retrasar nuestra evolución científica, creo que lo importante sigue siendo conocer el estado embrionario de las pacientes de la manera que sea, en manos entrenadas siempre, y que, digamos, los recursos tecnológicos quirúrgicos, en el quirófano, no hablo del laboratorio de patología, hablo los recursos tecnológicos quirúrgicos, e incluyo en eso el recurso humano, no están disponibles en casi ninguna otra parte que no sea la provincia de Buenos Aires y sectores aislados en otras provincias. Entonces, es el concepto que me gustaría volcar, ¿no? Derivar a estas pacientes a centros de referencia y en las cuales, en el cáncer de endometrio, así como en el resto de los cánceres ginecológicos, es menester conocer el estado embrionar de estas pacientes, porque de eso depende la sobrevida y lo que podemos hacer después, ¿no? También. O sea que, nada, esa es mi conclusión al respecto. Doctora Adriana Bermúdez, ¿quiere agregar algo más? Mi reflexión final va dirigida a los alumnos de la carrera. Esto fue organizado por la gente de la carrera, con los chicos de la carrera. Mi mensaje para los jóvenes es este: ¿somos un país pobre? Sí, siempre lo somos, probablemente lo sigamos siendo. Que el tema de los costos y de que seamos un país en desarrollo nunca los frene para tratar de hacer las mismas cosas que se hacen en el primer mundo. Si nos conformamos con que somos pobres, no hagamos gangliocentinela, no hagamos ultrastaging, seguiríamos haciendo mastectomías a los Halsted. Chicos, los jóvenes, y acá lo emulo, lo parafraseo al Papa, armen lío, no sean conformistas, siempre traten de hacer lo mismo que se hace en el primer mundo, búsquenle la vuelta, con los costos, como sea, pero nunca se queden quietos, siempre sean rebeldes. Ese es mi consejo para los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Importantísimo su concepto. De los discutidores, ¿alguno más quiere hacer algún comentario? Yo quería hacer un comentario en relación a lo que comentó el doctor Devoto, de replantearse si hay que hacer el ultrastaging o no. Creo que tenemos mucha experiencia en cáncer de mama, no solamente los patólogos, sino en el manejo, y probablemente cuando pasen años de uso de gangliocentinela en cáncer de endometrio podamos responder esto, ¿no? Digamos, así como el valor de la ITC en mama o las micrometástasis, ya nos replanteamos hacer una linfadenectomía, esto probablemente más adelante con mayor casuística podamos contestarlo mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo si no queda ninguna otra pregunta del público, vía chat. Alejandro, discúlpame. Sí. Lamentablemente teníamos una excelente... El tiempo es tirano como en la televisión. ¿Cómo? El tiempo es tirano como en la televisión. No, no te lo digo por eso, Alejandro, te lo digo porque quedan nosotros ahora a ver si podemos reprogramar esta charla de la doctora Díaz, que está fantástica. Nosotros podemos ocuparnos, gracias a la fuerza de ventas de Craveri, que ha hecho un trabajo excelente, de reprogramar, poner una nueva fecha y repetir. Y lo hacemos de nuevo. Da para mucho más esta charla. Así que, bueno, nos queda por agradecer a la Fundación Craveri por este medio y por esta difusión que nos ha brindado a la Universidad de Buenos Aires, a los disertantes y a los discutidores y a los que han participado de la charla desde cada uno de sus lugares. Y bueno, está la promesa de reprogramarla y volver a tomar el tema, porque creo que nos compete a todos y estuvieron todos muy, pero muy interesados. Muchas gracias a todos
damos por finalizado el seminario. Buenas noches. ¿Puedo decir algo, Ale? Sí, sí, como no, doctora. Yo coincido totalmente con Adriana. Yo creo que uno tiene que estudiar todos los días de su vida, tiene que saber todo lo que está pasando en el mundo, aunque uno no pueda hacerlo en este momento. O sea, nunca quedarse atrás, siempre seguir estudiando todos los días de nuestra vida. Eso es así. Ya está. Muy bien, muchas gracias a todos. No sé si por ahí la doctora Joana quería decir algo más antes de que cerremos. Joana Torres, ¿está presente? Sí, estoy presente, gracias. Por fin me dan la palabra, estaba tratando de hablar desde hace rato. Bueno, ¿me escuchan? La escuchamos. Sí, sí. Bueno, en realidad tenía varias cosas para decir. Primero, yo soy Feru del Hospital Boca Leandro, para los que no me conocen, y darle gracias por la oportunidad de que se abra este espacio, que todo contribuya a nuestra formación día a día. Lo importante es que para mí el ultrastaging, la ultraestadificación del ganglio centinela es algo que, a pesar de que estamos en una situación de desarrollo, tenemos que hacerlo. Porque se ha visto que mejora mucho la micrometástasis o el diagnóstico de la enfermedad de bajo volumen. Lo que decía la doctora Natalia Seff, que no nos podemos olvidar mucho de la parte de la biología molecular. Primero porque yo sí considero de que vamos a llegar, nosotros estamos en un punto intermedio incluso, de pasar de nuestra práctica clínica, de pasar desde la linfadenectomía. El ganglio centinela para nosotros en este momento es un punto intermedio, porque no sabemos incluso qué tratamiento le vamos a dar a estas pacientes que tienen células tumorales aisladas, ya que muchos estudios han demostrado que tienen una alta recurrencia. ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes que tienen células tumorales aisladas? Creo que este es el momento en que en algún momento nos vamos a apoyar de la biología molecular. Sería muy interesante compartir los resultados de la estadificación, de la ultraestadificación patológica con la clasificación molecular. Yo creo que vamos a tener pacientes que no se van teniendo una biología molecular favorable, con una ultraestadificación que tenga enfermedad de bajo volumen, creo que se pueden no beneficiar incluso de, podremos omitir el tratamiento adyuvante. Por eso yo creo que aunque estemos empezando en este camino, pero es algo que tenemos que seguir haciendo, practicando, a pesar de que estamos en lugares, nosotros estamos todavía en los postos demasiado, pero tratamos de hacerlo día a día, porque creo que es algo que le vamos a ofrecer y les va a permitir a los pacientes, sobre todo en la recurrencia, y más adelante hablar de la sobrevida. Creo que la biología molecular nos va a ayudar a definir a aquellas pacientes que van a necesitar tratamiento, sobre todo en las de bajo riesgo. Son los temas a discusión. Es las pacientes a discusión, las pacientes de bajo riesgo con enfermedad de bajo volumen. En realidad está muy bien y seguimos, como decía Rosa Garrido también, el norte sí, obviamente lo molecular se va a ir imponiendo cada vez más, y un viejo profesor de la cátedra de ginecología, muy ligado a mí, decía, la cirugía termina siendo el fracaso de la medicina, cuando tengamos medicamentos basados en lo molecular que van a tratar a todas estas enfermedades sin necesidad de operarlas. Entonces, bueno, creo que han dicho muchos conceptos muy importantes, y agradecerles nuevamente a todos, especialmente a la Fundación Craveri, por ayudarnos a poder difundir toda la academia de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a todos, los esperamos en una nueva reprogramación también. Gracias y buenas noches.